Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hablar del momento R, de recapitulación. ¿Cuáles son los conceptos y características que debemos de cumplir para realizar este momento R? Momento R de la recapitulación. ¿Qué es? Es el tiempo de recuperación de lo más importante que se trató hasta ese instante. ¿Cómo se desarrolla? El docente logra hacer que este momento sea agradable, vivencial, haciéndolo de una forma diferente cada vez que se aplique. Y debe de haber una retroalimentación que se debe lograr con una integración entre los diferentes tópicos de un tema o diferentes programas de estudio. ¿Cuáles son esas estrategias de recapitulación? Recordar, recuperar lo tratado, expresar lo expuesto, retomar un tema y repasar. Siempre en torno a recuperar, recapitular esa información vista. Recapitular. La función didáctica es para activar los procesos psicológicos superiores que posibilitan el repaso de lo que ya vimos. Y la retención de lo aprendido, que es mayor en la medida en que se realiza en la clase la recapitulación de lo aprendido, no fuera de ella. Ojo. La importancia de la recapitulación. Lo que no se recuerda y se ejercita se olvida con el tiempo. Entonces es importante el reforzar los mecanismos de motivación para los próximos aprendizajes. Motivar para aprender. Emocionar, dicen las neurociencias, para aprender. ¿Cuáles son las estrategias de recapitulación? Exponer y preguntar. El inventario o repaso de lo aprendido y hay otras estrategias. ¿Te acuerdas del juego que utilizamos la semana pasada en la clase virtual? Esa es otra estrategia de recapitulación. Exponer y preguntar. Es una breve exposición de lo que se está aprendiendo. Son preguntas que el profesor hace a sus alumnos al inicio, durante o al final de la clase. Las preguntas deben ser elaboradas con antelación. El docente debe tener la competencia del arte de preguntar. Ingeniárselas para preguntar. El inventario de lo aprendido. Realizar un inventario de lo aprendido al término de la unidad, al mes o al final del trimestre. Primero individualmente, con enunciados cortos que se deben socializar con los compañeros. Y una estrategia es el diario o la bitácora. ¿Quién va anotando los temas que lleva? ¿Quién en base a la programación, a la planeación que se le subió en sus asignaturas, va verificando los temas que llevan vistos? ¿Alguien de ustedes? Yo siempre llevo una bitácora. Siempre voy anotando. Un ejemplo de lo que yo hago en mi clase. De lo que yo hago en mi clase con los chicos de la secundaria. Les pongo indicaciones. El apunte debe pasarse a la libreta. La indicación, al final de la libreta dejarás unas hojas y pondrás un separador para contestar las siguientes preguntas al término de cada proyecto. Esto se llamará bitácora de artes visuales. Preguntas de recuerdo, de rescate de conocimiento. 1. Explica brevemente qué te pareció la actividad. 2. Comenta en 2 renglones mínimo qué te dejó como aprendizaje escolar. 3. Comenta en 2 renglones mínimo qué te dejó de aprendizaje para tu vida. 4. ¿Qué calificación te pondrías y menciona por qué? Utiliza tu imaginación y creatividad para realizar las actividades. Otras estrategias: hacer un resumen oral de lo visto en clase, enumerar los temas tratados en el día o en las sesiones o secuencias didácticas, escribir lo aprendido durante el día
expresar con un dibujo, una frase, una expresión, un movimiento corporal, un símbolo o gestos lo aprendido en la clase. Completar frases como me voy con la satisfacción de, me voy con la duda de, dibujar una moneda y anotar en una de sus caras lo aprendido y qué se puede aplicar a la vida y en la otra lo que hay que reforzar. Son algunas ideas de estrategias que en algún momento he utilizado. A manera de reflexión, yo te pongo un ejemplo de las cosas que yo he realizado. Como decidas hacerlo según tu creatividad e imaginación, mencionarás qué te ha parecido la clase. Puedes hacerlo con un mensaje a la maestra, un dibujo, etcétera. Expresar con una frase, una expresión, un movimiento corporal, un símbolo o gestos lo aprendido en clase. Completar frases como me voy con la satisfacción de, me voy con la duda de. Las he utilizado y me han funcionado. Me han retroalimentado para continuar creciendo. Me han hecho ver cuáles son los vacíos que se deben de reforzar en los alumnos. En resumen, los ejercicios de recapitulación deben ser breves, máximo 15 minutos, no más. Se debe sorprender al alumno con una variedad, no se le debe avisar. Número 3, la recapitulación tiene la intención de fijar en la memoria de manera comprensiva lo que se está aprendiendo. Y número 4, según el nivel escolar, hay que recapitular cada cierto tiempo en breves repasos. Es decir, es bueno estarlo haciendo. Consejos aplicables. Otras formas de repasar son a través de crucigramas, rompecabezas, sopas de letras, etc. Varios de ustedes me compartieron cómo han tenido oportunidad de utilizar distintas estrategias de aprendizaje con sus hijos, sus sobrinos o sus alumnos, porque algunos de ustedes son docentes. Al regresar de vacaciones o un fin de semana largo, se debe recapitular o repasar y se debe hacer una recapitulación prolongada para retomar lo necesario y continuar aprendiendo, siempre al inicio de algo. Un ciclo escolar, un cuatrimestre, el seguimiento de una materia, entre otras cosas. Vas a realizar una reflexión individual. Para ello vamos a ver un video donde nos muestra un ejemplo de recapitulación con niños pequeños. Después de ver el video vas a hacer una reflexión acerca de la importancia de la recapitulación y cómo lo aplicas a tu vida académica en este momento. Muchas gracias por tu atención. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.